El viento susurraba entre los árboles del pueblo de Arroyo Seco, un lugar apartado donde las leyendas nacían con el polvo de los caminos y crecían al calor de las fogatas. Allí, los ancianos contaban historias sobre un ser que despertaba cuando el reloj marcaba la medianoche, un depredador que no cazaba solo carne, sino los secretos más oscuros de quienes se aventuraban en el bosque. Sofía había regresado al pueblo después de muchos años. La muerte de su abuelo, quien había sido el guardián de las tradiciones, la llevó de vuelta a esa tierra que ella misma había olvidado, pero que parecía recordarla con un suspiro en cada rincón. Su corazón, aún marcado por una antigua herida, se agitaba entre la esperanza y el miedo. El pueblo estaba sumido en una calma extraña, una quietud rota solo por los rumores que hablaban de desapariciones que la policía nunca pudo explicar. El depredador de medianoche, susurraban las voces, como si el miedo fuera una criatura viva que se alimentaba de la noche. Sofía decidió que debía descubrir la verdad, aunque el pueblo entero le advirtiera que no se acercara al bosque cuando el reloj diera las 12. En la víspera de la luna llena, con el frío abrazándola, cruzó la línea donde los árboles se volvían más oscuros y las sombras más largas. Sus pasos se hundían en la hojarasca y el eco de su respiración era un tambor que marcaba el tiempo. En la penumbra, vio figuras que no eran humanas, ojos brillantes que la observaban, siluetas que parecían surgir de la misma tierra. Pero fue una figura la que la paralizó, una sombra enorme, con ojos de fuego y garras de niebla, que no emitía ruido, solo una presencia que llenaba el aire con un olor a miedo y humedad. Sofía sintió que su corazón iba a estallar. No era solo terror, había una tristeza tan profunda en ese ser que, por un instante, sus ojos se encontraron en un diálogo silencioso. ¿Quién eres?, preguntó con voz temblorosa. La criatura no respondió, pero bajó una garra y en la tierra dibujó un símbolo antiguo, una marca de amor y protección. Fue entonces cuando Sofía comprendió que aquel depredador no era solo un cazador. Era un guardián, atrapado entre mundos, buscando redención. Y en ese instante, cuando la medianoche dio su golpe final, la criatura desapareció entre la niebla, dejando tras de sí una promesa: solo aquellos con un corazón puro podrían encontrarlo, y quizás, liberarlo. Sofía retrocedió unos pasos, con las manos temblorosas y la piel erizada. La figura de fuego y niebla se había desvanecido, pero la marca en la tierra persistía, brillando tenuemente bajo la luz de la luna. Era un símbolo que reconocía, aunque no recordaba haberlo visto antes, un círculo entrelazado con dos corazones y una estrella solitaria en el centro. Una promesa y un juramento, tal vez. El bosque parecía susurrarle secretos antiguos, secretos que llevaban siglos atrapados en la memoria de Arroyo Seco. Ella se agachó y tocó el símbolo con los dedos, sintiendo un calor extraño que recorría su piel, como si la marca tuviera vida propia. En ese momento, una voz suave y cálida rompió el silencio. No temas, Sofía. Sofía saltó, sorprendida. Miró alrededor, pero no había nadie. La voz parecía venir de dentro de ella, o tal vez del bosque mismo. Era la voz de alguien que conocía, dulce y firme, como el abrazo de un amante en una noche fría. ¿Quién está ahí?, preguntó, su voz apenas un susurro. Soy yo, respondió la voz. Siempre estuve aquí. El viento se llevó sus palabras, pero la sensación de presencia se hizo más fuerte. De pronto, una figura emergió entre los árboles, más pequeña que la sombra que había visto, pero igual de enigmática. Era un hombre, con ojos verdes como el bosque y una sonrisa triste que parecía conocer cada una de sus heridas. Soy Mateo, dijo, el hombre que lleva siglos esperando a alguien como tú. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. Mateo no era solo un hombre, sino parte de aquella leyenda que los viejos del pueblo evitaban nombrar. El depredador de medianoche, el guardián atrapado entre la luz y la sombra, y también el único que podía mostrarle el camino hacia la verdad. ¿Por qué me buscas?, preguntó Sofía, con una mezcla de miedo y curiosidad.
Porque solo tú puedes liberarme, respondió él. Solo tú entiendes que el amor es más fuerte que el miedo. Entonces, Mateo tomó la mano de Sofía, y un calor intenso los envolvió. El bosque dejó de ser oscuro y amenazante, transformándose en un lugar donde las sombras danzaban con la luz, donde el horror y la ternura se mezclaban en un abrazo. Pero la noche estaba lejos de terminar. El depredador tenía secretos que contar, secretos que podían cambiarlo todo en Arroyo Seco, y Sofía estaba dispuesta a escucharlos, con la esperanza de sanar no solo su alma, sino la de aquel hombre que había esperado siglos por un amor verdadero. Los primeros rayos de sol apenas tocaban las copas de los árboles cuando Sofía y Mateo regresaron al pueblo. Las calles de Arroyo Seco despertaban lentamente, pero una sensación de inquietud se palpaba en el aire, como si el bosque hubiese dejado una marca imborrable en cada rincón. Mateo, a pesar de su apariencia joven, caminaba con la gravedad de alguien que había cargado siglos de soledad. Sofía lo observaba con una mezcla de admiración y tristeza. Sabía que detrás de esos ojos verdes se escondía una historia más oscura y sangrienta de lo que podía imaginar. Debo contarte lo que soy, dijo Mateo mientras se sentaban bajo el viejo roble, un árbol que era testigo silencioso de generaciones. Hace mucho tiempo, fui humano, como tú. Pero el bosque me eligió para protegerlo, para cuidar sus secretos y sus heridas. Sofía escuchaba con atención mientras el viento hacía bailar las hojas sobre sus cabezas. Pero el precio fue alto, continuó él. Mi cuerpo se transformó, mi alma quedó atrapada entre la sombra y la luz. Me convertí en el depredador de medianoche, una criatura que debe cazar las mentiras, los miedos y los pecados que la gente oculta en su corazón. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. Ella sabía que esas palabras no eran solo leyendas para asustar a los niños. Mateo hablaba con la verdad amarga de quien ha vivido demasiado. ¿Y por qué me trajiste aquí?, preguntó. ¿Por qué apareciste en el bosque? Mateo apretó su mano con ternura. Porque tú eres diferente, Sofía. No tienes miedo de enfrentar la oscuridad. Y porque hay algo en ti, algo que puede romper el ciclo de dolor que ha marcado a este lugar. Ella sintió una mezcla de orgullo y temor. Quería creer que podía ayudar, pero también sabía que adentrarse en esa sombra significaba enfrentar sus propios demonios. Hay una verdad enterrada en el corazón del bosque, dijo Mateo. Una verdad sangrienta que puede liberar o condenar a Arroyo Seco para siempre. Sofía asintió, decidida. Entonces, muéstrame el camino. Los árboles parecieron inclinarse hacia ellos, como si susurraran en un idioma olvidado. Y mientras el pueblo despertaba, ellos se preparaban para una noche donde el amor y el horror caminarían de la mano. Después de que Mateo pronunciara aquellas palabras, Sofía sintió una mezcla de emoción y temor crecer en su pecho. No era solo el destino del pueblo lo que pendía de un hilo, sino también el suyo propio. ¿Qué clase de oscuridad había moldeado a aquel hombre? ¿Qué pacto había sellado con el bosque? Caminando por el sendero que se internaba en la espesura, el aire se volvió más denso, impregnado de un aroma a tierra húmeda, a musgo y a un perfume extraño, casi metálico. La luz del sol apenas lograba colarse entre las hojas, pintando el suelo con manchas irregulares de luz y sombra. Este bosque, dijo Mateo, no es solo un lugar. Es un ente vivo, una memoria antigua que guarda cada lágrima, cada grito, cada susurro. Pero también guarda secretos que el tiempo ha querido ocultar. De repente, Sofía sintió algo rozar su brazo. Giró lentamente y vio que una enredadera delgada y verdosa se movía como si respirara, como si tuviera voluntad propia. Mateo sonrió con tristeza. No temas, le dijo. Aquí, todo está conectado. La naturaleza, la sangre y el amor. Sofía recordó entonces las historias que su abuelo le había contado, las leyendas sobre las raíces que se enredaban con los corazones y sobre las flores que nacían de la piel de los amantes. Más adelante,
llegaron a un claro donde el suelo estaba cubierto por un mosaico de huesos dispersos y flores marchitas. Una señal clara de que aquella no era una tierra común, sino un lugar sagrado y profanado a la vez. Aquí es donde comenzó todo, explicó Mateo. Aquí, hace siglos, un amor prohibido desató la maldición que ahora acecha el pueblo. Sofía se agachó, tocando uno de los huesos. En su superficie, grabados con una precisión aterradora, había símbolos antiguos, signos de protección y de sacrificio. ¿Quiénes fueron?, preguntó con voz queda. 2 amantes, respondió Mateo. Él, un cazador que juró proteger el bosque; ella, una hija del pueblo, nacida bajo la luna llena. Su amor fue tan puro que despertó la ira de los antiguos espíritus, y su sacrificio selló el destino del depredador. Sofía sintió un dolor punzante en el pecho, como si la historia se repitiera en su propia sangre. ¿Y qué puedo hacer yo?, inquirió. Debes ayudarme a romper el ciclo, dijo Mateo. Debemos encontrar la flor de medianoche, aquella que crece solo en las noches más oscuras y que tiene el poder de liberar o condenar. El silencio volvió a envolverlos mientras la tarde se desvanecía. Sofía sabía que la noche les traería pruebas, pero también la posibilidad de un nuevo amanecer. La noche cayó con un manto oscuro y silencioso, solo roto por el canto lejano de un búho y el crujir de las ramas bajo sus pies. Sofía y Mateo avanzaban con cautela hacia el corazón del bosque, guiados por una tenue luz azulada que parecía flotar entre los árboles, como una luciérnaga mágica que escapaba del tiempo. Cada paso hacía latir con fuerza sus corazones, pero era un latido que no solo contenía miedo, sino también una extraña esperanza. En sus manos, Mateo sostenía un pequeño relicario de plata, regalo de su abuelo, que parecía vibrar con la energía de la noche. La flor de medianoche no es una flor común, le explicó Mateo. Crece en un claro oculto, y solo se abre cuando la luna se cubre con sombras. Dicen que su néctar puede curar heridas del alma, pero también desatar demonios olvidados. Sofía se preguntó si el amor era ese néctar o el demonio que ambos cargaban en el pecho. El bosque parecía susurrar a su alrededor, y de pronto, la tierra tembló bajo sus pies. De entre la maleza surgió una figura grotesca y alargada, con ojos huecos y piel cubierta de musgo y barro. Era una criatura que parecía salida de una pesadilla, un recuerdo oscuro del bosque, un depredador verdadero. Mateo se interpuso, con la calma de quien ha enfrentado aquello antes. No temas, es un guardián del bosque, dijo. Solo protege la flor. Debemos mostrarle que no venimos a destruir, sino a sanar. Sofía sintió cómo la criatura se acercaba, olfateando el aire, hasta que su mirada se posó en ella. En ese instante, la criatura soltó un lamento lastimero y se retiró, dejando un camino iluminado por pétalos negros. Al llegar al claro, Sofía vio la flor, un capullo de sangre y sombra, palpitante como un corazón herido. La flor se abrió lentamente, dejando caer un líquido carmesí que brillaba bajo la luz lunar. La flor que sangra, susurró Mateo. Su poder es el de la vida y la muerte, el amor y el sacrificio. Sofía extendió la mano, temblando, y tocó el pétalo más grande. De inmediato, una oleada de imágenes la atravesó, recuerdos de amores perdidos, traiciones ocultas, y esperanzas quebradas. Sintió el dolor del pueblo entero, la sangre derramada por generaciones, y el amor que resistía en medio de la oscuridad. En ese momento comprendió que el depredador de medianoche no era solo una criatura aterradora, sino la manifestación del amor prohibido y la justicia que nadie había querido ver. Debemos llevar esta flor al pueblo, dijo Mateo. Solo así podremos romper la maldición. Pero mientras Sofía levantaba la flor, un grito desgarrador resonó en el bosque, y de las sombras emergieron figuras oscuras, humanas y bestiales, dispuestas a impedir que el amor y la luz volvieran a Arroyo Seco. El grito cortó la noche como un cuchillo oxidado y un escalofrío recorrió la columna vertebral de Sofía.
Las figuras emergidas de las sombras no eran simples espectros, sino fragmentos de almas condenadas, heridas por el mismo odio y miedo que habían alimentado al depredador de medianoche. Mateo apretó con fuerza la mano de Sofía y la miró a los ojos con una mezcla de desesperación y amor. No te soltaré, prometió. Juntos enfrentaremos esto. Las sombras avanzaban en una danza macabra, sus cuerpos distorsionados como si fueran un reflejo roto de la humanidad. Cada paso que daban resonaba en el suelo como un eco de tormentos antiguos. Sofía sintió la presión del miedo aplastándola, pero dentro de ella algo más fuerte luchaba por emerger, la esperanza, el amor que había guardado en secreto por tanto tiempo. Cerró los ojos y recordó la voz de Mateo, la promesa que le había hecho bajo el roble, el calor de su mano. No más miedo. Gritó, liberando un grito que parecía romper cadenas invisibles. Un destello emergió del relicario que Mateo sostenía, irradiando una luz azul que empezó a envolverlos a ambos. Las sombras retrocedieron, como si la luz les quemara el alma. Pero no fue suficiente. De entre la multitud oscura, una figura más grande, más terrible, surgió, el verdadero rostro del odio que consumía al pueblo. Era una bestia de ojos rojos, con garras ensangrentadas y un cuerpo cubierto de cicatrices que parecían abrirse con cada movimiento. Mateo avanzó, sin miedo, enfrentándose a la criatura con la fuerza de quien defiende no solo su vida, sino un amor eterno. Sofía se unió a él, tomando la flor que sangraba en sus manos y apretándola contra su pecho. Esta flor es nuestra esperanza, dijo. No podemos dejar que el odio venza. En una batalla que parecía desafiar el tiempo, luz y sombra se enfrentaron, mientras la luna observaba en silencio, testigo de una lucha que no solo definiría el destino de Arroyo Seco, sino el destino de dos almas unidas más allá del miedo. Cuando el primer rayo de amanecer rompió el horizonte, la bestia cayó, disolviéndose en la niebla como un mal sueño olvidado. Mateo y Sofía, agotados pero victoriosos, se miraron con la ternura de quienes han sobrevivido a la tormenta juntos. El amor siempre gana, susurró Mateo, besando su frente. Y ahora, el pueblo podrá renacer. El amanecer trajo una calma inquietante a Arroyo Seco. Las calles, antes dominadas por sombras y susurros, ahora despertaban bañadas por una luz tibia que parecía renovar cada rincón. Pero dentro de Sofía, el eco de la batalla nocturna seguía resonando con fuerza. Aún con la flor de medianoche marchita en sus manos, caminó hacia la plaza central, donde los vecinos comenzaban a asomar la cabeza, curiosos y temerosos. Muchos aún recordaban las viejas leyendas, los sacrificios y las desapariciones inexplicables. La flor era un símbolo, una promesa de que algo había cambiado, aunque ninguno sabía exactamente qué. Mateo se mantenía a su lado, como un guardián silencioso, sus ojos reflejando tanto el peso del pasado como la esperanza del futuro. No podemos olvidar, dijo Mateo en voz baja. Las heridas del alma no sanan con un solo acto, por más grande que sea. Sofía asintió, entendiendo que su lucha no terminaba con la derrota del depredador, sino que apenas comenzaba. Había cicatrices invisibles en cada alma del pueblo, heridas que solo el tiempo y el amor podían curar. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Sofía se encontró frente al relicario de plata. Al abrirlo, una luz tenue emanó, y dentro, apareció una imagen borrosa, el rostro de una mujer, dulce y fuerte, con ojos que parecían contener todo el amor y dolor del mundo. Es mi abuela, susurró Sofía. Ella también luchó contra esta maldición. Mateo tomó su mano y juntos sintieron una conexión profunda con quienes los habían precedido. Era un linaje de amor y sacrificio, de lucha contra la oscuridad interna y externa. Pero no todo era paz. Una sombra acechaba en los límites del pueblo, una presencia que esperaba paciente, sabiendo que el ciclo podría repetirse si el amor flaqueaba. Sofía y Mateo se miraron, conscientes de que su historia apenas era el comienzo. Juntos, tendrían que enfrentar no solo al depredador de medianoche,
sino a los fantasmas del pasado y los miedos del presente. El amor que los unía era su fuerza y su mayor vulnerabilidad. Pero también la luz que iluminaría el camino en las noches más oscuras. Las semanas pasaron y Arroyo Seco empezó a sanar, pero la sombra persistía, silenciosa y latente como un veneno oculto. Sofía notaba cambios en Mateo. Sus ojos, antes tan llenos de luz, a veces se volvían vidriosos, como si estuviera luchando con una tormenta interna. Una noche, mientras la luna llena iluminaba el cielo, Sofía encontró a Mateo frente a un viejo espejo de marco carcomido, con una expresión que le heló la sangre. ¿Qué ves?, preguntó ella con voz temblorosa. Mateo no respondió. La imagen en el espejo comenzó a distorsionarse, mostrando no solo su reflejo, sino sombras que se retorcían y susurraban en un idioma olvidado. Una figura oscura, similar a la bestia que habían enfrentado, apareció detrás de él. No puedo dejar que me domine, murmuró Mateo. Esta sombra es parte de mí, pero no soy ella. Sofía lo abrazó, sintiendo la lucha que consumía al hombre que amaba. No estás solo, le dijo. Juntos podemos enfrentar cualquier oscuridad. Pero la sombra crecía, y cada noche Mateo luchaba más para no perderse en su interior. Al día siguiente, los habitantes del pueblo comenzaron a reportar visiones extrañas, espejos que mostraban rostros deformes, susurros que venían del agua, sombras que danzaban en las paredes. La maldición no había terminado. Se había transformado, ahora vivía dentro de ellos, en sus miedos más profundos. Sofía comprendió que para salvar a Mateo y al pueblo, debía confrontar esa sombra, no con armas ni con magia, sino con el poder más antiguo, el amor y la verdad. En el bosque, bajo la misma luna llena, Sofía preparó un círculo de flores y piedras, un altar donde cantó canciones antiguas de su abuela, invocando la luz para vencer la oscuridad interna. Mateo, con lágrimas en los ojos, se unió a ella, y juntos enfrentaron la sombra que los había perseguido durante tanto tiempo. Cuando la primera luz del amanecer tocó el bosque, la sombra se desvaneció, dejando solo un hombre cansado pero libre. Gracias por no rendirte, susurró Mateo, tomando su mano. El amor es nuestra verdadera fuerza. El pueblo de Arroyo Seco despertó una mañana distinta. La niebla que solía envolverlo con su manto grisáceo se había disipado, y una luz cálida banaba cada rincón, como si el mismo sol quisiera sanar las heridas del pasado. Sofía y Mateo caminaban por las calles, tomando la mano del otro, sintiendo que cada paso era un renacer. La flor de medianoche, ahora marchita, descansaba en un pequeño altar en la iglesia, símbolo del sacrificio y la esperanza. Pero la verdadera prueba aún no había terminado. En el centro del pueblo, frente a la plaza donde tantas veces habían enfrentado el terror, se alzó una figura conocida, la criatura que había sido el depredador de medianoche, ahora transformada. No era monstruo, sino un hombre, con ojos llenos de melancolía y arrepentimiento. Soy la sombra que ustedes temieron, dijo con voz ronca. Pero también soy la parte de ustedes que debe sanar. El pueblo contuvo la respiración. Mateo dio un paso adelante. No más miedo, declaró. Estamos aquí para vivir, para amar, para recordar. La criatura asintió, y una corriente de luz brotó de sus manos, tocando a cada habitante, borrando cicatrices invisibles y heridas antiguas. Sofía sintió que su corazón latía con fuerza, y en ese latido, comprendió que el verdadero depredador no era el que acechaba en las sombras, sino el miedo que habían cargado en sus almas. Con un suspiro profundo, la criatura desapareció, y en su lugar quedó una lluvia suave que comenzó a caer sobre Arroyo Seco, limpiando y renovando. Mateo abrazó a Sofía y le susurró. El amor nos salvó. Siempre lo hará. El pueblo renació, no solo en cuerpo, sino en espíritu, y en cada lágrima que caía con la lluvia, había un deseo profundo de nunca olvidar que el amor es la fuerza más poderosa contra cualquier oscuridad.